Seguimos en CN Noticias, nuevo bloque, y nos vamos a la ciudad de Santa Fe. Lo vamos a saludar a nuestro colega Juani Citroni. Juani, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy, muy bien. Bueno, ya cuarto día de julio y obviamente hay muchas novedades y vamos a estar hablando de lo que sucede en la capital provincial, ¿no? Sí, viene siendo un año realmente muy movido, muy movido. Hace algún tiempo atrás charlábamos y contábamos cómo el 29 de mayo el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, firmó un decreto cambiando el sistema de selección de jueces. Para ponerlo un poco en contexto, en la provincia funciona una especie de Consejo de la Magistratura, que en realidad fue una decisión de los gobiernos, por lo menos de Hermes Wiener en adelante, porque la Constitución del año 1962 que tiene la provincia no establece un órgano como el Consejo de la Magistratura y le da al Poder Ejecutivo, o sea, al gobernador de turno, prácticamente una potestad absoluta para designar jueces, fiscales y defensores en la provincia de Santa Fe. Esto, por supuesto, que va absolutamente en contramano, te diría que del propio sistema de división de poderes que rige en la Argentina. Porque si estás supeditado 100% al Ejecutivo, la selección de los jueces, bueno, ¿qué justicia podemos esperar sino una justicia dependiente directamente del poder político de turno? Sabiendo esto y a pesar de que la Constitución no se modificó, los ejecutivos sucesivamente en los últimos años en la provincia de Santa Fe, por decreto, se autolimitaron en estas funciones y crearon una especie de órgano similar al Consejo de la Magistratura, no con total independencia, como sí tiene, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, pero sí estableciendo algunos parámetros y algunos procedimientos para seleccionar jueces que no dependan 100% del Ejecutivo. Esto fue año a año, estas autolimitaciones, refrendándose por decretos del Poder Ejecutivo. Pero hizo bastante ruido que el primer decreto del gobernador Maximiliano Puyaro en este sentido de marcha atrás con alguna de estas situaciones, porque lo que venía ocurriendo hasta ahora es que los gobernadores o el Poder Ejecutivo se autolimitaba cada vez más y le daba más potestad a otros órganos para poder intervenir en la selección de jueces. Ahora lo que hay es un retroceso. El Ejecutivo vuelve a tomar más poder en la decisión de cómo llegan a ser jueces o fiscales algunas personas en la provincia de Santa Fe. Este decreto generó bastante ruido, sobre todo por dos o tres cuestiones elementales. En resumen, por ejemplo, una de ellas elimina los órdenes de mérito. Antes los jueces o aquellos que aspiraban a ser jueces y fiscales pasaban por un procedimiento de una evaluación y terminaban con un orden de mérito y un puntaje. Eso se elevaba al Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo recibía el orden de mérito, cómo les había ido, qué calificaciones tenían estas personas, y de esas mejores calificaciones elegía un pliego para mandarlo después al Poder Legislativo y así ser votado en la Asamblea Legislativa. Bueno, lo que decidió Puyaro es eliminar ese orden de mérito, que sencillamente los que pasen el proceso administrativo tengan dos categorías, aprobados y no aprobados, y que sean elevados al Poder Ejecutivo los nombres por orden alfabético. Esto le da la misma posibilidad a una persona que, vamos a poner un ejemplo, se aprueba con 6, a una persona que sacó 6, lo pone en el mismo lugar a una persona que sacó 10. O sea, una persona que está altamente calificada y cuenta con todos los pergaminos para ser juez, lo pone en el mismo lugar una persona que no está y que quizá puede tener algún tipo de reparo, entre otras modificaciones que se establecen en este sistema. Primero fueron los colegios de abogados los que dijeron no, esto es un retroceso y es un paso hacia atrás. Lo hizo, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Rosario, también lo hizo el Colegio de Abogados de Santa Fe, y ahora es el Colegio de Magistrados. Los jueces están diciendo, y voy a leer textual parte de un duro comunicado del Colegio de Magistrados, que este sistema habilita, sobre todo sustituyendo la determinación de méritos, esto que recién comentábamos, a una elección discrecional del Poder Ejecutivo de quién puede llegar a ser juez en la provincia de Santa Fe. Dice además, es dable anticipar que al perderse la referencia objetiva de los órdenes de mérito, los puntajes que recién mencionábamos, se abre paso a un debilitamiento profundo de la futura independencia judicial. Lo que están diciendo los jueces es, esto nos quita independencia como Poder Judicial y le da muchas más herramientas al Poder Ejecutivo, básicamente para elegir a dedo a los jueces, más allá del proceso de selección en sí. Son varias las críticas que ya suma el decreto de Maximiliano Puyaro, de la Corte Suprema de Justicia, de la Asociación de Fiscales, de los colegios de magistrados, de los colegios de abogados, entre otros, que son todos operadores del sistema judicial, que todos están advirtiendo que esto es subordinar aún mucho más a lo que ya está subordinado en la provincia de Santa Fe, a jueces y fiscales, al poder político de turno, es decir, al gobernador de turno. ¿Qué dicen desde el Ejecutivo? Nada. Silencio estampa en el Poder Ejecutivo. Yo he intentado consultar en la materia a varios integrantes del Poder Ejecutivo
la única respuesta que he obtenido hasta ahora es: estamos avanzando en el nuevo concurso para designar los jueces en los lugares vacantes. Concurso, dicho sea de paso, que ya estaba terminado en la gestión pasada y que antes de ser gobierno, la fuerza que gobierna la provincia de Santa Fe, Unidos para Cambiar Santa Fe, le pidió al gobernador Perotti que retire esos pliegos porque los querían hacer ellos, básicamente, tirando un sistema o dando por terminado un proceso que había sido, o que se había dado por lo menos conforme a lo que hasta ese momento se establecía como tal proceso y que hoy modifica el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que a 7 meses de haber asumido, esas vacantes no están cubiertas, a pesar de que uno escucha bastante al Poder Ejecutivo decir que la justicia es ineficiente, etcétera. Bueno, mucha de esa ineficiencia propia de la justicia se da, por ejemplo, porque tenés hoy un sinfín de vacantes en juzgados de la provincia de Santa Fe que están paralizados, que por ende no avanzan las causas. Tenés otros juzgados subrogando, o sea, jueces haciéndose cargo, no solamente de las causas que tienen su juzgado, sino del juzgado de al lado, porque no tiene nombrados jueces. Ese proceso para seleccionar nuevos jueces había sido saldado en la gestión Perotti, se dio marcha atrás y a 7 meses todavía no mandaron los pliegos a la legislatura y de hecho el 29 de mayo, recién el 29 de mayo, el gobernador Maximiliano Puyaro decidió cambiar este proceso de selección. Hay una fuerte queja de todos los operadores del sistema judicial en algo que entienden que es un paso atrás y un retroceso enorme en cuanto a la selección de jueces y fiscales. Ahora fue el turno de la Asociación de Magistrados, del Colegio de Magistrados, en realidad, el Colegio de Jueces, de alzar la voz al respecto, considerando que se está yendo y atentando en contra de la independencia de poderes en la provincia. Juan, ¿y considerás que se puede dar marcha atrás a este decreto y se puede evaluar de otra forma la manera de designar los jueces? Por el temperamento del gobernador y por cómo se dio esta situación, o sea, apareció un decreto de la noche a la mañana, no hubo charla, no hubo debate legislativo, no hubo debate con los distintos sectores, simplemente fue una decisión del gobernador, le puso el gancho al decreto y listo, se terminó la discusión. Entiendo que no va a haber una marcha atrás, que el Ejecutivo está aprovechando además un momento político bueno, hace poco que fue electo, con una importante cantidad de votos, tiene las mayorías legislativas, la oposición está prácticamente diezmada, aprovechando además muchas de las cuestiones que se alzan como reclamos a nivel nacional, porque entiende Puyaro muy, yo no sé si hábilmente, pero con un razonamiento bastante lógico, que la base electoral que tiene Unidos para Cambiar Santa Fe es la misma que tiene Milei, es la misma base electoral. Por eso no vemos a un Puyaro despegarse tanto del presidente Milei y jugar un poco al te acaricio por acá, te pego por acá, pero te vuelvo a acariciar después, porque la base electoral que tiene Maximiliano Puyaro, muy bien estudiada en la provincia de Santa Fe, o sea, es decir, la gente que lo votó a Puyaro, lo votó a Milei a nivel nacional. Entonces va a ser difícil esa situación. Entiendo que está aprovechando los meses de romance en ese sentido y la suma del poder político que ha obtenido en las últimas elecciones, ¿no? No creo que haya una marcha atrás. Sí me parece algo institucionalmente muy grave para la provincia de Santa Fe. Ya es grave de por sí no haber modificado la constitución de la provincia, ya es grave de por sí no tener un consejo de la magistratura que tenga rango constitucional. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando no tenés un consejo de la magistratura que tiene rango constitucional? Esto, llega un gobernador que le parece que él tiene que elegir a los jueces y con un decreto se termina la discusión. No es ilegal lo que está haciendo Puyaro, está habilitado por la propia Constitución de la provincia de Santa Fe. Lo que sí hay que marcar es que, dada la gravedad del asunto, muchos gobernadores sucesivamente se autolimitaron y le daban mucha más potestad al resto de los poderes para un proceso de selección, intentando buscar la transparencia. Puyaro hoy decidió dar marcha atrás con eso y tener mucho más poder de decisión en manos del Ejecutivo que en el resto de los poderes. Juani, ¿algo más para agregar? No, simplemente que vamos a estar atentos a esto. Reforma constitucional también puede ser un tema de debate. Recordá que durante el gobierno de Lischip se estuvo muy cerca. No tenía los números el gobierno de Lischip para avanzar en una reforma. Así todo, hubo mucho debate. Vamos a ver qué temperamento asume este gobierno. Ahora tiene los números. O sea, tiene una mayoría automática en la Cámara de Senadores, o sea que rápidamente habilitaría una reforma. Y le toca negociar un poquito más en la Cámara de Diputados, pero no va a tener mayor inconveniente si decide. La pregunta que siempre hay que hacerse de fondo cuando uno escucha hablar de reforma constitucional es si los poderes del Estado que toman estas decisiones tienen ganas o tienen la voluntad política, mejor dicho, de ceder muchos beneficios que tienen. Como por ejemplo ¿tiene ganas este Ejecutivo de crear un Consejo de la Magistratura para que los jueces que lleguen sean
los mejores y quizá generar una independencia tal, por ejemplo, quienes observan el trabajo de los fiscales que dejen de ser los legisladores y de esta forma, por ejemplo, podamos tener causas en la provincia de Santa Fe vinculadas a corrupción política. Bueno, hay que Ah, preguntarse, ¿tienen ganas los legisladores de que los fiscales los vuelvan a investigar o no? Porque hasta ahora lo que hacen los legisladores es protegerse juzgando el desempeño de los fiscales. Todas las causas vinculadas a dirigentes políticos de los últimos años en la provincia de Santa Fe quedaron en la nada y a partir del año 2017, que los legisladores se autovotaron una ley modificando justamente quién controla a los fiscales y las controlan los legisladores, los fiscales, bueno, no apareció más una sola causa que vincule ni a un legislador, mucho menos a un integrante del Poder Ejecutivo. Yo siempre digo lo mismo, a modo de chiste, pero no tan chiste. O en la provincia de Santa Fe tenemos la dirigencia política más transparente y más eficaz del mundo, modelo digno de exportar a las mejores democracias del mundo, o algo está fallando porque no hay un solo caso de siquiera mal desempeño de funciones en la provincia de Santa Fe en el arco político. Juani, nos encontramos el lunes y vamos a seguir dialogando sobre la actualidad de la provincia. Un gran abrazo, Toto. Abrazo grande.